lingüística, filosofía y psicología en el pensamiento de Noam Chomsky. Un ensayo de Ignacio M. Roca. Ante la reciente publicación del libro de Chomsky, The Background Void, cabe preguntarse qué ha sido del hombre que en los años 50 dio un giro copernicano a la ciencia del lenguaje. Si se toman 1957 y 1973 como polos temporales de su pensamiento, salta a la vista el contraste entre syntactic structures, donde con rigor matemático se sientan las bases para la elaboración de la teoría generativa transformacional de la gramática, de copioso fruto de entonces, y el citado The Background Voice, donde se analizan los problemas existentes hoy en día en un sureste de Asia, a los que dedica previamente otro libro, At War with Asia, en guerra con Asia, y su repercusión en la situación político-social norteamericana, a la que atribuye el origen de los mismos. Para alguien no excesivamente familiarizado con el pensamiento chomskiano, pudiera parecer que existe un divorcio insalvable entre el Chomsky de la lingüística y el expositor de algunos de los más agudos problemas contemporáneos. Sin embargo, si se presta atención al núcleo de su doctrina, la unidad se hace aparente. Se podría hablar de una evolución ininterrupta. Más aún, este enfoque nos alejaría de la coherencia de su sistema, porque en efecto sus ideas político-sociales de los últimos años armonizan perfectamente con sus ideas de lingüística. En ambos aspectos se contienen mutuamente y emanan de una concepción unitaria del hombre, racionalista y humanista. Una semilla ya se cuenta en sus inscritos y en sus escritos más tempranos. En las líneas que siguen se tratará de trazar y seguir la trayectoria de este desenvolvimiento. El punto de partida de la lingüística propuesta por Chomsky puede ponerse en syntactic structures, donde se recogen y divulgan en forma programática los resultados de su voluminosa investigación, The Logical Structure of Linguistic Theory, la estructura lógica de la teoría lingüística, todavía inédita. La lingüística chomskiana irrumpe como una disciplina completamente formal. Solo una base puramente formal puede suministrar cimientos firmes y productivos para la construcción de la teoría gramatical. 1957. En esta teoría gramatical aparece abstraída la realización concreta de las lenguas, perteneciendo pues a una esfera abstracta de carácter matemático. El objeto de las investigaciones del lingüista es así la consecución de una teoría lingüística en la que sean presentados y estudiados de un modo abstracto
los recursos descriptivos utilizados en las gramáticas particulares, sin ninguna referencia específica a ninguna lengua particular. Es decir, que los estudios lingüísticos en su nivel más alto consisten en una álgebra combinatoria de símbolos independiente del habla, si bien naturalmente conectada con ella en última instancia a través de una extensa cadena de operaciones abstractas. Los instrumentos formales que nos facilita la teoría lingüística permite la delimitación de dos conjuntos mutuamente exclusivos en relación con una lengua cualquiera. El conjunto de las oraciones que pertenecen a esa lengua, o sea, las oraciones que dentro del universo de esa lengua son gramaticales, y el conjunto de las oraciones que no pertenecen a ella y son por consiguiente agramaticales. Estos conjuntos son definidos por la gramática de la lengua en cuestión. La gramática de una lengua L es un ingenio o mecanismo, device, que genera la totalidad de las secuencias gramaticales de L y no genera ninguna de las agramaticales. Este ingenio reúne todas las características propias de las teorías científicas, partiendo de un número finito de observaciones. Se establecen unas leyes con las que se trata de predecir nuevos fenómenos del tipo de los observados, pero de mayor alcance que ellos, y limitados en número en el caso de la lengua, como se verá más adelante. El conjunto de las oraciones agramaticales puede definirse como resulta obvio por exclusión. Este es el tipo de teorías utilizado en la física y demás ciencias de la naturaleza, y bien puede decirse que sus espectaculares avances son debidos al enorme poder de las teorías abstractas y los conceptos que las acompañan, que captan y sistematizan la enmarañada realidad con la recompensa adicional, captan y sistematizan la enmarañada realidad con la recompensa adicional de que ciertos conceptos hipotéticos encuentran más tarde confirmación empírica. El modelo teórico que acaba de describir sumariamente aparece organizado en niveles 3 en el modelo inicial recogido en estructuras sintácticas, el nivel de armazón estructural, el nivel transformacional y el nivel morfonémico. Un nivel lingüístico es esencialmente un conjunto de recursos descriptivos de que se dispone para la construcción de gramáticas. La importancia del concepto del nivel la ilustra el hecho de que permite resolver el problema de la ambigüedad. Así, la oración: la clase fue aburrida por los bostezos del profesor, puede tener una de las dos interpretaciones siguientes. 2. Los bostezos del profesor aburrieron a la clase. 3. A causa de los bostezos del profesor, la clase estuvo aburrida. La existencia de un nivel transformacional permite la derivación de la oración. 1. A partir de las estructuras latentes. Y 4 y 5. Lingüística, filosofía y psicología en Chomsky.
Quinto, corresponde a 3 y 4. Corresponde a 2. La transformación pasiva convierte 4 en 6. Es la estructura patente de una de las dos interpretaciones. La delimitación de la relación existente entre una teoría lingüística abstracta del tipo que se está considerando y las gramáticas de las lenguas particulares es problema de primera magnitud. En la actualidad, prevalente en el mecanismo productor de gramáticas a partir del cuerpo de datos de la lengua. Chomsky juzga completamente utópico este objetivo y reduce la relación a nivel más modesto de procedimiento de evaluación, por el que, dadas dos gramáticas de un cuerpo de datos, la teoría lingüística es capaz de decidir cuál de ellas lo describe de modo más efectivo y más simple. Esta tarea aparece representada en el diagrama TL, cuerpo de datos. La gramática de una lengua es, por consiguiente, un ingenio o mecanismo que proyectará el cuerpo finito y un tanto accidental de locuciones observadas en un conjunto que es de suponer infinito de locuciones gramaticales. El formalismo de la teoría chomskiana, sin embargo, no flota en el vacío cual ejercicio preciosista de un arte que se justifique a sí mismo, sino que encuentra eco inmediato en la actividad de los hablantes de la lengua, quienes a partir de una experiencia de la lengua, oraciones nuevas, así en estructuras sintácticas se apunta ya la ambigüedad sistemática de Chomsky entre la teoría gramatical y la actividad de la lengua por el niño. El estricto formalismo inicial empieza a disiparse hacia otros campos de la actividad del hombre. El carácter psicológico, en la última instancia si la lingüística chomskiana se hace cada vez más evidente. Si la estructura sintáctica puede calificarse de manual matemático de la nueva lingüística, la corriente lingüística teórica es la señal de batalla contra las corrientes taxonómico-estructurales de la época. El hecho central que debe afrontar toda teoría lingüística que sea consecuencia es el siguiente: un hablante maduro puede producir una oración nueva de su lengua en la ocasión adecuada y otros hablantes la pueden comprender inmediatamente a pesar de que también es nueva para ellos. A partir de ahora va a poderse ver la tremenda injusticia que cometen quienes acusan a Chomsky de querer convertir a la lingüística en fría ingeniería matemática, desprovista de su conexión humana. La realidad es precisamente lo contrario. Chomsky no muestra interés alguno en la cibernética ni en la construcción de computadoras. El eje de su lingüística, al igual que el del resto de su pensamiento, es el hombre. Chomsky define 3 niveles de adecuación para la teoría lingüística. La mejor manera de aclarar su significado es
con referencia al proceso infantil de inquisición de la lengua, que puede presentarse por medio de diagramas. A cada uno de los estadios de de 8 corresponde un nivel de adecuación lingüística. Así, una teoría lingüística poseerá adecuación observativa si se refleja correctamente los datos lingüísticos primarios. Adecuación descriptiva si contiene una gramática generativa con las propiedades descritas de la sección anterior. Adecuación explicativa si estudia las propiedades y las estructuras que, basado en los datos lingüísticos primarios de que tiene la experiencia el niño, elabore una gramática generativa de su lengua que sea capaz de generar otras y todas las oraciones gramaticales de esa lengua, y solo ellas. Dicho de otra manera, la existencia de B hace posible que el niño llegue a saber de la lengua. ¿A cuál de estos tres niveles está dirigida la teoría lingüística propuesta por Chomsky? Sus afirmaciones no dejan lugar a dudas, aunque ni siquiera la adecuación descriptiva en gran escala es de fácil acceso. Es crucial para el desarrollo productivo que la teoría lingüística que se persigan los objetivos. El desarrollo productivo en la teoría lingüística que se persigan los objetivos mucho más altos. Es decir, que una gramática que asigne correctamente el grueso de las descripciones estructurales, pese a lo lejos que está de nuestras esperanzas actuales, todavía carecería de interés lingüístico, a menos que también suministre algún conocimiento de las propiedades formales por las que una lengua natural se distingue de conjuntos de descripciones estructurales enumerables y arbitrarios. Esta preferencia absoluta de teorías que posean adecuación explicativa está lejos de ser caprichosa, pues se justificaba plenamente dentro de la nueva lingüística al resultar con frecuencia la apelación a niveles de adecuación explicativa el único medio de poder llevar a cabo una selección entre teorías en conflicto, perfectamente adecuadas por demás para describir los datos de la lengua. El componente fundamental, el ingenio B del diagrama 8, es pues una medida evaluativa que hace pasible al lingüista el construir la gramática al niño al aprender la lengua, al elegir una entre todas las gramáticas que son posibles. Entre los varios componentes del modelo de la adquisición del lenguaje, Chomsky señala los siguientes. 1. Una técnica para representar señales aductivas, un modo de representar la información estructural sobre estas señales, una cierta delimitación inicial de una clase de hipótesis pasibles acerca de la estructura del lenguaje. 4. Un método de determinación de lo que cada una de estas hipótesis implica con respecto a cada oración. 5. Un método para seleccionar una de las, en principio, infinitas hipótesis que son permitidas por 3 y compatibles con los datos lingüísticos primarios dados, solo que
es explicativa aquella teoría que incluya la especificación de la medida evaluativa del tipo descrito en quinto. Es importante recalcar el carácter empírico de esta medida, que no viene dada priorísticamente, sino que, por el contrario, constituye la piedra de toque de toda teoría lingüística. Una medida de simplicidad propuesta junto con una especificación constituye una hipótesis respecto a la naturaleza de tal ingenio. El ingenio B, la elección de una medida de simplicidad es por tanto un asunto empírico con consecuencias empíricas. Las tendencias taxonómico-estructurales de la lingüística son por naturaleza incapaces de alcanzar el horizonte mentalista impuesto por Chomsky al estudio del lenguaje, pues al limitar sus métodos a procedimientos de segmentación y clasificación, no pueden llegar a imaginar el grado de organización interna y la complejidad del sistema de estructuras abstractas que ha dominado quien ha aprendido la lengua y que se pone en funcionamiento a la hora de comprender o incluso de identificar locuciones. Muchas de las limitaciones de este enfoque se deben en su concepción de los procesos cognitivos humanos, heredada de las premisas operativas de la psicología cognitiva de raíz empirista. En efecto, la lingüística estructural moderna ha intentado la elaboración de procedimientos analíticos inductivos de segmentación y clasificación que pueden explicarse a los datos para determinar una gramática. Es absolutamente inconcebible que puedan ser desarrollados hasta el punto de poder suministrar estructuras latentes o los principios abstractos que generan las estructuras latentes y las ponen en relación con las estructuras patentes. Aquí no se trata de una cuestión de mayor o menor refinamiento, sino de un enfoque completamente distinto. Es importante caracterizar las propiedades del lenguaje que pueden observarse en los procesos lingüísticos frente a la concepción sausariana que reduce la lengua en una especie de almacén estático de signos. Chomsky se sitúa de lleno en la corriente de Wilhelm von Humboldt, con su especial énfasis en la productividad o creatividad del mecanismo del lenguaje, cuya esencia es lo que Humboldt denomina su forma característica, que no debe confundirse con forma interior. La forma del lenguaje es, aunque factor constante e invariable, que hay detrás de cada nuevo acto lingüístico particular y que le da vida y significado. La invariabilidad de la forma del lenguaje le permite actuar de molde o de marco de referencia de la actividad creativa del proceso lingüístico, que dentro de esta concepción es pura e ilimitada productividad, energía de los mecanismos fijos que en su representación sistemática y unificada constituyen la forma del lenguaje, deben capacitarlo para la producción de una serie definida de actos de habla correspondientes a las condiciones impuestas por los procesos de pensamiento. Humboldt, sin embargo, no distingue una claridad suficiente entre el aspecto
creativo del lenguaje y la creatividad artística que Chomsky mantiene celosamente aparte. Existen en efecto dos tipos de creatividad: la creatividad regulada, típica del lenguaje, en la que la energía debe seguir los cauces que proporciona un sistema invariable, y la creatividad de reglas típica de la creación literaria, que permite la alteración y reforma de este mismo sistema. Este último caso de creatividad es el único tomado en consideración tradicionalmente, debido al menos en parte a que solo recientemente se ha logrado poseer el aparato técnico que hace posible el estudio de la creatividad regulada. Esta propiedad básica del lenguaje, la creatividad regulada, la desdobla Chomsky en tres direcciones. En primer lugar, la innovatividad, es decir, la continua producción de unidades lingüísticas nuevas. En segundo lugar, la independencia con respecto a estímulos detectables y controles externos, observada ya por Schlegel, quien afirmó que con razón se llama lengua a todo aquello por medio de lo cual el interior se manifiesta al exterior, por lo que las lenguas humanas, a diferencia de los sistemas animales de comunicación exclusivamente funcionales, son primordialmente un medio de pensamiento y autoexpresión, en palabras de Humboldt. Finalmente, en tercer lugar, la idoneidad para una situación en que se produce en una palabra que el lenguaje humano en su uso normal está libre del control de estímulos externos y estadios internos identificables independientemente, y no está limitado a una función práctica de comunicación. Al revés, por ejemplo, el pseudolenguaje de los animales. Así pues, aunque puede servir de instrumento, el pensamiento libre y de expresión, las limitadas posibilidades del pensamiento y la imaginación están reflejadas en el aspecto creativo del uso del lenguaje. El lenguaje proporciona medios finitos, pero posibilidades de expresión infinitas, solo restringidas por reglas de formación de conceptos y de formación de oraciones. Esta en partes particulares y características, pero en partes universales, un don común a todos los hombres. Las últimas palabras del párrafo anterior apuntan hacia la universalidad de la gramática. Esta conclusión, sin embargo, está lejos de ser obvia si se tienen en cuenta las condiciones adversas y limitadas en que suelen tener lugar el aprendizaje de la lengua, de las que son ejemplo la degradación y limitadísima extensión de los datos disponibles, la brevedad del proceso del aprendizaje y el estado mental del niño en este periodo de su vida, en el que su capacidad intelectual general es bastante reducida, pese a lo cual lleva a cabo una tremenda hazaña de la adquisición de la lengua, imposible, por otra parte, a un simio, por más que éste se muestre más inteligente que el niño en otros aspectos. A pesar de todos estos obstáculos, es de destacar la sorprendente uniformidad
en las gramáticas resultantes y su independencia respecto a la inteligencia, motivación o estado emotivo en grandes extensiones de variación. Además, si las gramáticas de una lengua determinada poseen una enorme cantidad de elementos en común, parte de estos también es hallada, aunque a nivel más profundo, cuando se comparan las gramáticas de lenguas distintas. Los indicios de que se dispone actualmente apoyan la opinión de que todas las lenguas humanas poseen propiedades comunes profundamente arraigadas de organización y estructura. Estas propiedades comunes aparecen manifiestas en las estructuras latentes de todas las lenguas humanas. Las estructuras latentes pueden ser muy semejantes en todas las lenguas y las reglas que las manipulan e interpretan también parecen pertenecer a una clase muy reducida de operaciones formales de entre todas las imaginables, es decir, que por debajo de la variedad de las estructuras latentes existe la unidad de las estructuras latentes y patentes. Existen elementos particulares y característicos cuya selección define a una lengua humana específica y existen elementos universales en condiciones de la forma y organización de toda clase humana. Punto y seguido.